Hola, buenas tardes, días, noches, mañanas, madrugadas. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro fue escrito por San Lucas y habla de cuáles fueron las obras hechas por el Espíritu Santo después de la muerte de Jesús en la cruz. Especialmente, este libro va dirigido a los teófilos o a los amigos de Dios y consta con 28 capítulos en total. El día de hoy vamos a hacer un resumen de cada uno de ellos. En el primer capítulo se nos habla de la ascensión de Jesús al cielo y también se nos habla de que muy pronto a los apóstoles les llegará el Espíritu Santo, el cual los iluminará en cosas que ellos aún no saben. En el capítulo número 2 se nos narra el hecho del Pentecostés, un hecho el cual fue ocurrido mientras los apóstoles estaban reuniéndose con judíos de distintas lenguas. En ese momento llegó el Espíritu Santo y se podría decir que hizo que los apóstoles aprendieran de la nada a hablar las lenguas de las personas asistentes en ese lugar, de manera de que pudieran entender el mensaje que Dios les quería dar, haciendo que en ese mismo momento se quisieran bautizar para poder pertenecer a la familia del Señor. En el capítulo 3 se nos habla de la historia en la que Juan y Pedro se encontraban de camino al templo a orar, pero se encontraron con un paralítico el cual les pedía limosnas. Entonces Pedro le dijo que no le iba a dar ni limosnas, ni oro, ni plata, sino que le iba a curar en el nombre de Jesucristo. En ese momento el cojo empezó a caminar y de esta manera Pedro le dijo: cree en el Señor para que arrepientas tus pecados y sigue con nosotros en el camino del Señor. En el capítulo 4 hablan de la primera vez en la que la iglesia le echó las autoridades a Pedro y a Juan por hablar de la resurrección de la carne. En el capítulo número 5 se habla de nuevos milagros por los apóstoles, nuevas persecuciones y del pecado de Ananías y Zafira, el cual consta en que ellos tenían que entregar un dinero, pero no entregaron completo, ya que se quedaron una parte para ellos solos. En el capítulo 6 se habla de Esteban, un diácono, el cual por medio de Dios hacía muchas maravillas. En el capítulo 7 se habla del discurso de Esteban ante el Sanedrín, el cual murió apedreado mientras oraba por las personas que le estaban haciendo eso, para que Dios no los castigara por eso que estaban cometiendo. En el octavo capítulo se habla de que Felipe predica y hace milagros en Samaria. En el capítulo 9 se habla de que Saulo predica y es perseguido en Damasco, pero un ángel le dice que vaya a predicar en Jerusalén. En el capítulo 9 se habla de Cornelio, un hombre bueno y sabio, el cual por sus buenas obras el Espíritu Santo le dio la oportunidad de conocer a Pedro, para que éste le enseñara sobre la palabra de Dios. En el capítulo 11, Pedro predica a los gentiles, y allí es cuando los discípulos de Dios son empezados a llamar cristianos. En el capítulo 12 se habla del ministerio de Santiago y el encarcelamiento de Pedro, que después de un tiempo es liberado por un ángel. En los capítulos 13 y 14 se hablan de los viajes apostólicos de Pablo, el discurso en Chipre, Listra y Derbe, y también que Pablo regresa a Antioquía. En el capítulo 15 ocurre el concilio de Israel, la carta a los judíos, y Pablo comienza su segundo viaje misionero. En el capítulo 16 siguen los viajes de Pablo en la iglesia de Filipos. En el capítulo 17 ocurre la evangelización tesalónica. Pablo y Silas se encuentran en Berea y hacen un viaje hacia Atenas. En el capítulo 18 se habla de que Pablo llega a Corintio y vuelve a Antioquía para iniciar su tercer viaje misionero. En el capítulo 19 Pablo llega a Efeso y realiza ahí su ministerio, y por esto ocurre el alboroto de Efeso. En el capítulo 20 se nos habla de que Pablo viajó a Macedonia y allí fue a visitar a Eutico, pero se encontró con la sorpresa de que estaba muerto, por lo que él lo resucitó y después de eso fue alabado. En el capítulo 21 y 22 se habla de que Pablo fue a Jerusalén a visitar a Santiago y allí es capturado en el templo, pero él se defiende delante de la gente. En el capítulo 23 se habla de que Pablo está realizando un discurso en Sanedrín cuando es llevado a Cesarea para ir ante el Félix, el gobernador. En los capítulos 24 y 25,
Pablo hace un discurso ante el gobernador Félix y este se convierte en cristiano, pero los judíos hacen que él sea juzgado ante el tribunal de César. En los capítulos 26 y 27, Pablo se presenta ante el rey Agripa, de ahí viaja a Roma y habla acerca de la tempestad en los mares y los naufragios. En el capítulo 28, Pablo es llevado a salvo a la isla de Malta. En esa isla habla de la palabra de Dios con los judíos romanos y por 2 años predica el reino del Señor entre todas las personas habitantes. Y bueno, este fue un breve resumen de los 28 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Espero que hayan entendido el tema y que les haya gustado el video. Muchas gracias.